Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, una de las historias o de las parábolas más tiernas, poderosas que contó el Señor Jesucristo para poner a la gente en conocimiento de quién es Dios, cómo es el corazón de Dios. Porque la gente en todo lugar de la tierra piensa en alguna deidad, pero hay un gran problema. Muchas veces nos imaginamos a un Dios distorsionado o a un Dios como nos lo presentaron nuestros padres o nuestros abuelos. Vieron que a veces los padres le dicen a los chicos: portate bien que Diosito se va a enojar. Qué manera tan desatinada de presentar a Dios, ¿no? Bueno, como hay tanta distorsión, Jesús vino al mundo para darnos a conocer al Padre, para revelarnos al Padre, su corazón, su voluntad, su propósito. Y esta parábola del Hijo Pródigo nos muestra justamente este aspecto del Señor. Dice, también dijo, leo a partir del versículo 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¡Qué preciosa historia! 3 personajes: el hijo menor o el hijo pródigo, que significa despilfarrador.
el padre y un hijo mayor. El hijo pródigo representa a cada uno de los seres humanos que vivimos lejos ¿de quién? Lejos del Señor. Y representa también a cada uno de los que asumimos nuestra condición de pecadores y por lo tanto, volviendo a Dios, somos recibidos por Él cuando nos arrepentimos. A ese representa aquel hijo menor. Y ese hijo, dice la palabra, que le exigió a su padre los bienes y de alguna manera le dijo: yo quiero hacer la mía, quiero tener la libertad de tomar mis propias decisiones, sin darle cuentas a nadie. Y podríamos decir que su pecado no fue tanto el pedir la libertad, sino lo que decidió hacer con esa libertad. Porque no es un problema ser libres, no es un problema tomar decisiones, hacer, emprender. El problema es cuando usamos la libertad para tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Ese es el problema. Y tras esas decisiones de vivir desenfrenadamente y derrochar y malgastar todo lo que tenía, cayó en la miseria. Pero después reflexionó, dice la palabra, que volviendo en sí, tomó conciencia de cuál era su condición a causa de las malas decisiones que había tomado, y arrepentido volvió al Padre. Porque acá hay un punto que es crucial en esta historia. El arrepentimiento verdadero siempre lleva a una persona a volver a Dios el Padre. El arrepentimiento siempre lleva a una persona de vuelta a Dios. Y ese verdadero arrepentimiento es el que movió, el que activó el corazón del Padre para que pudiera cubrir con esa gracia infinita de la cual también nosotros cantábamos esta noche, pudiera cubrir la vida de aquel que se había arrepentido. Ahora, fíjense, aún en la Biblia, esta parábola lleva el título que la hizo famosa, el hijo. Y de alguna manera hemos como aceptado que el hijo pródigo es el personaje principal de la historia. Aunque en realidad ese hijo pródigo nos representa a todos y cada uno de nosotros porque somos tan pecadores y en algún momento hemos tomado esta decisión de apartarnos del Señor. Así que en realidad creo que es bueno pensar que el personaje central o principal de la historia es el Padre, es decir, Dios, que hay uno solo y está dispuesto a recibir a cada persona que vuelve de todo corazón a Él. ¿Sí? Es bueno que tengamos en cuenta eso. La verdad que nos sentimos identificados muchos de nosotros con este hijo pródigo y nos ha servido de aliento, de esperanza para volver al Señor, pero no sea cosa que caigamos en el concepto equivocado de creernos el centro de la historia, cuando el centro de la historia o el personaje central es Él, ¿no? Entonces, Jesús en esta parábola nos está mostrando el verdadero carácter, la esencia del corazón del Padre. El Padre no es un prepotente, Dios no es un insensible, tampoco está lejano a nosotros, tampoco ignora lo que nos pasa, no está mirando para otro lado, sino que el corazón del Padre, como se ilustra en la parábola, el corazón de Dios es uno que está atento, mirando al camino, mirando ese día, mirando ese momento donde alguien decide volver a Él. Y el hermano mayor, que es el otro personaje por su parte, es el que menos aparece en la parábola, pero representa también a todos aquellos que estando en la casa del Padre, estando en una congregación, en una iglesia, en una religión, ¿no?
manifiestan orgullo y falta de misericordia para con esos hermanos que son los que viven mal y se han ido lejos. Y representan también a tanta gente que se pone celosa y envidiosa porque cuando de pronto un pecador se arrepiente y vuelve a Dios, Dios no solamente lo perdona, lo restaura, sino que lo usa. Se sirve Dios de personas comunes y corrientes que han aceptado su condición de pecadores. Pero ¿qué pasa con los religiosos representados en ese hijo mayor? ¿Cómo puede ser que use Dios a ese? ¿Cómo puede ser que Dios reciba? ¿Se acuerdan que los fariseos siempre desprestigiaban a Jesús porque se juntaba con prostitutas, con pecadores, con publicanos, con gente de baja condición social? Sin embargo, esto, como les decía, nos muestra el corazón de Dios. ¿A dónde está apuntando? ¿A quiénes está esperando? ¿En quiénes se quiere manifestar el Señor? Bendito sea su nombre. Porque cada uno de nosotros hemos experimentado, espero que así sea, esos brazos abiertos, ese abrazo de Dios que no solo nos abrazó, nos besó, sino que hizo fiesta por cada uno de nosotros cuando nos volvimos a Él. En Lucas capítulo 15, hay 3 parábolas en realidad, y las 3 tienen el mismo énfasis. La fiesta, el gozo, la celebración que Dios hace en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida. El pastor dejó a las 99 y se fue detrás de aquella y se regocijó cuando la encontró. O una mujer que tenía 10 dracmas, 10 monedas y perdió una, y entonces desesperada barrió, acomodó, dio vuelta a su casa hasta que encontró la moneda. Y las mismas parábolas terminan de esta manera. Así hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien que estaba perdido vuelve al Señor. Un padre tenía, ¿cuántos hijos? 2 hijos. ¿Saben por qué cuenta Jesús una parábola de un padre con 2 hijos? Porque el comienzo del capítulo 15 dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban? Lo peor de lo peor, socialmente hablando. Los despreciados, ¿sí? Y estos son los que representa, ¿cuál de los 2 hijos? El hijo menor, ¿sí? Dice el versículo 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿A quiénes representa el hijo mayor entonces? A estos. Por eso habla de un padre que tenía 2 hijos. Y en el versículo 11 comienza el desarrollo de la parábola haciendo alusión a estos 2 grupos de personas que representan 2 corazones diferentes, ¿no? Y el hijo pródigo le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Hay una canción, creo que es un bolero muy famoso, que se llama A mi manera. María Marta Serralima lo cantaba de una manera formidable, ¿no? Pero no quiero hacerle publicidad a esto, sino que el título de esa canción de alguna manera es el lema que ha adoptado mucha gente, como el hijo pródigo, para disponer en algún momento de su vida a hacer la suya. Es mi vida, es mi herencia, esto me pertenece, esto me corresponde, yo lo quiero ahora y quiero gastarla como se me dé la gana. Así que no te metas en mis asuntos, déjame vivir mi propia vida.
¿Sí? Palabras más, palabras menos, algunos las dicen a boca de jarro, otros son más reservados, pero en el fondo piensan de esta manera. ¿Conoces gente así? ¿O alguna vez se te pasó a vos ese pensamiento por la cabeza? Les hago una pregunta, quiero que piensen con sensatez, no se apresuren a responder. Cuando uno considera la manera en que vivimos las personas, ¿qué les parece a ustedes? ¿El ser humano tiene la potestad de hacer con su vida lo que quiera, sí o no? No. En la práctica. No estoy preguntando si está bien o está mal. Estoy preguntando, ¿el ser humano puede hacer con su vida lo que quiera? Exactamente. Algunas cosas convienen, otras no. Justamente por eso es necesario que sepamos, y Dios es muy claro en hablar acerca de las consecuencias según las decisiones que tomamos. ¿Sí? La palabra está llena de esta luz, esta revelación de lo que ocurre según las decisiones que tomamos. La parábola dice que cuando el padre recibió este reclamo o este pedido, les repartió los bienes. Y hay un dato interesante, porque no le dio solamente al hijo menor. Ese les repartió habla de que a los dos por igual les dio lo que el hijo menor había pedido, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención de este pasaje, de este punto de la historia, es que el padre, quién sabe cuántas cosas habrán pasado por su cabeza, pero no abrió la boca. Guardó silencio y le dio al hijo lo que pedía. Y el hijo recibió la herencia. ¿Qué haría si recibís una herencia? Me llamaba la atención lo que decía Nelda por su tía que recibió una herencia y la guardó. Debe ser como una excepción en la regla, ¿no? Porque si recibimos alguna herencia, ¿qué sería lo común? Gastarla, ¿no es cierto? Invertirla. Habrá quienes la inviertan bien y habrá quienes la inviertan mal, ¿no? Dice que les repartió los bienes y el hijo menor, algunos días después, juntó todo y se fue lejos. Y es tan fácil hacer la asociación con aquel profeta del Antiguo Testamento. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Uno que se fue o que quiso o que pretendió irse lejos de la presencia del Señor. ¿Qué tan lejos podremos irnos de Dios? Lo que Él quiera. Lo que Él quiera. ¿Podemos irnos tan lejos que Dios no nos vea? No. ¿Que Dios no sepa lo que estamos haciendo? No. El salmista dice en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? ¿Puede la noche escondernos de Dios? ¿El fondo del mar o algún lugar, algún escondrijo? Hermanos, esto es bueno que lo reflexionemos porque muchas veces actuamos como Adán y Eva. O sea, pretendemos escondernos de la presencia del Dios omnipresente. Pretendemos evadir la obra del Dios omnipotente. Miren, mientras antes caigamos en la cuenta de que no podemos huir del Señor, de que no hay nada que Él no pueda hacer, no hay lugar donde no nos pueda buscar o encontrar, mientras antes entendamos eso es mejor, porque vamos a dejar de tomar decisiones con esta misma intención ingenua y caprichosa de Jonás o del hijo pródigo o de Adán y Eva o de tantos otros, ¿no? Dice que se fue lejos a una provincia apartada.
En realidad esto representa un ámbito, un lugar o un grupo de personas donde la conducta de la mayoría es la misma, la decisión de la mayoría es la misma que la del hijo pródigo. Acá hacemos las cosas a mi manera. Acá cada uno decide, acá nadie te controla, acá cada uno ha entendido que somos dueños y señores de nuestra vida. Y es asombroso y realmente muestra la diferencia que hay entre Dios y nosotros, porque el Padre no hizo ningún intento por frenar o por detener al Hijo, y no porque no lo quisiera, no porque no tuviera nada que decirle, pero no lo reprochó, no lo amenazó, no le dijo: si te vas te va a pasar esto, me estás dejando, sos un desagradecido, ¿por qué me pagás tan mal? No. Y eso habla de lo que Dios tiene como conducta a la hora de respetar nuestras decisiones, inclusive nuestras malas decisiones, ¿no? Romanos capítulo 1, versos 28 al 31 dice: como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Dios los ha dejado. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte, y a pesar de eso no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Tiempo más, tiempo menos, pero a ese punto nos vamos acercando o se acerca cualquier persona que se va lejos del Padre. A eso nos lleva el apartarnos del Señor. Dice el verso 13 que una vez que este joven llegó a la provincia apartada, desperdició sus bienes viviendo perdidamente, sin control, desenfreno total. Acá no le doy cuenta a nadie, acá nadie me ve, nadie me va a preguntar por qué te pintaste, por qué saliste, por qué te vestiste así, por qué te juntaste con aquel, por qué gastás en esto. Ahí vivió desenfrenadamente, perdidamente. Y el verso 14 dice que cuando todo lo hubo malgastado. No es un problema gastar, El problema es más, es un problema a veces no querer gastar. Porque eso tiene que ver muchas veces con la codicia y ser amarretes, ¿sí? Dios no es amarrete. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Y a quién dio? A su Hijo, ¿sí? Entonces, si queremos ser como el Señor, tenemos que aprender a ser generosos. Entonces, el problema no es gastar, el problema es malgastar. Cuando todo lo hubo malgastado. Y acá podríamos preguntar lo siguiente para entender también la relación con nuestras vidas. ¿De quién era la herencia que malgastó? Era de él. Ahora, ¿podría haber recibido o haber tenido derecho a una herencia si el padre no tenía una estructura, una hacienda, un campo que le permitió crecer y desarrollarse? No. Dios nos ha dado una vida, Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado capacidades, pero justamente Él era el dueño y Él nos los dio. ¿Se entiende? Cuando todo lo hubo malgastado,
Gastó la plata, gastó el tiempo, probablemente la salud, porque cuando uno vive en desenfrenos, en excesos, cuando uno vive sin ponerse límites de ningún tipo, se expone físicamente, se expone la salud, se expone la parte emocional, se expone el matrimonio, la familia. Y de hecho, hay gente que ha malgastado su vida y hoy puede volver al Señor y a lo mejor sabe que es salva, pero tiene una familia, tiene un matrimonio roto, tiene una salud quebrantada. Y qué tonto sería echarle la culpa al Señor cuando los que gastamos o malgastamos hemos sido nosotros, ¿no? Y en ese punto cuenta la historia que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar, la típica. Y aquí es donde empieza a darse cuenta de que la vida pasa rápido, de que la vida no es eterna en este cuerpo. Hace un par de semanas yo leí este pasaje de Isaías 40, versículos 6 y 7. El profeta dice, una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. ¿Cuándo empezamos a entender más claramente este pasaje o esta verdad? Cuando ya es tarde. Cuando ya es tarde, o por lo menos cuando somos más grandes, ¿no? No nos pasa muy por la cabeza esto cuando tenemos 20, 25, ¿no? Parece tan lejano eso. Hermanos, la vida es corta como para malgastarla o para vivirla lejos del Señor. No sé qué te parece a vos, pero es bueno que entendamos esto, ¿no? Es un buen punto para preguntarnos qué hemos hecho o qué estamos haciendo con nuestra vida. Porque es nuestra, es cierto, por un tiempo es nuestra, la administramos, decidimos, compramos, vendemos, nos casamos, nos separamos, qué sé yo. Por un tiempo es nuestra, pero va a llegar un día donde vamos a dar cuentas delante del Señor, ¿no? Sigo con la historia. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Piensen en esto. La actitud que tenía cuando se plantó frente a su papá y le dijo, dame la parte de herencia que me corresponde. Y ahora fíjense cómo lo vemos. Arrimado, pidiendo clemencia. ¿No tenés algún trabajito para mí? Lo que sea. Porque cuando el hambre aprieta, lo que sea, ¿no? Así que lo pusieron de mayordomo, de gerente. Le dieron una oficina con aire acondicionado. ¿A dónde lo pusieron a trabajar? Les enviaron, este hombre le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y esto también tiene un significado, porque para el entorno judío los cerdos eran animales inmundos. Los judíos ni comían ni criaban esos animales, ¿no es cierto? Entonces, los que estaban escuchando a Jesús estaban entendiendo la bajeza de esa situación en la que este hombre había llegado a tocar fondo, ¿no? Tal que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. Momentito, esa es la comida de mis puerquitos. Era cobrar tu quincena y después vos decidirás qué comes. La prioridad acá son mis puerquitos, ¿no? ¿En qué punto de la historia estaremos cada uno de nosotros? Estaría bueno pensar, porque algunos, gracias al Señor, ya hemos vuelto.
y hemos recibido el abrazo, hemos recibido el beso, hemos experimentado el gozo del Padre, la fiesta que hace por nosotros. A lo mejor alguno está en el punto de cuidar los cerdos, dándose cuenta que tomó malas decisiones, o alguno está con el pecho inflado reclamándole a Dios la libertad y los bienes para decidir con su vida lo que quiera. Pero qué bueno que la historia tiene un final de restauración, un final que abre no una puerta, sino un portón de oportunidad de parte del Señor para con cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es lo que pasó con este muchacho, llegando a ese punto extremo de tocar fondo y de verse miserable después de haberse creído el dueño y el Señor, de haber tenido plata, fama y salud y todo lo que creía de lo que era dueño. Dice que en el verso 17 dice que volviendo en sí, es decir, recapacitando, reflexionando en su vida, en sus decisiones, de pronto empezó a pensar, ¿cómo fue que llegué a este punto? ¿Qué hice para estar acá? Y es interesante porque no le echó la culpa al Padre, ni a la vida, ni a otras personas. Asumió. Me levantaré e iré y le diré a mi Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese punto, hermanos queridos, no es para que lo vivamos una vez, sino cada día. Cada día necesitamos reflexionar. Dios nos ha dado esa capacidad. Y es justamente la conciencia, esa amiga de Dios puesta en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos evaluemos, no para acusarnos, pero sí para evaluar por qué estoy como estoy, cómo es que llegué a este punto, si estoy bien, Dios me acompañó, y si he metido la pata, o si he despilfarrado la vida, o si no he prestado atención a su enseñanza, o si me he ido de su lado. Esa reflexión es la que me ayuda a tomar la decisión de volver a Él. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo me estoy muriendo de hambre. ¡Qué mal negocio! ¿Por qué voy a seguir viviendo así? Si tengo oportunidad al menos de que me reciban como un empleado en la casa de mi padre. Si tengo ahí posibilidad de comer pan, no algarrobas sucias de los cerdos. ¿Y qué mejor comida para saciar el hambre desgarrador del corazón que Jesucristo, el pan de vida? Alimentarnos de Él, porque Él es verdadera comida. Él es el que nos sustenta, Él es el que verdaderamente nos sacia. Le necesitamos a Él, volvernos a Él. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré. Porque el arrepentimiento, hermanos, cuando es verdadero, como te dije antes, nos hace retornar, nos hace volver a Dios, nos hace ponernos a cuentas con Él. Acordate que Jesús está hablando del corazón del Padre, está dando a conocer cómo es Dios. No es un viejo olvidadizo, no es alguien que está lejano, sino alguien que está esperando a cada persona sobre esta tierra que vaya en arrepentimiento. Pero otra cosa que Jesús está ilustrando y que lo celebro y espero que lo abraces con todo tu corazón, es que Dios el Padre no está esperando que paguemos por nuestras culpas. Dios no está demandando penitencias, no está demandando ofrendas. Dios no quiere que paguemos indulgencias por nuestros pecados. Lo que Dios quiere es que nos volvamos en un verdadero arrepentimiento. Pero cuánta gente, inclusive hoy dentro de las iglesias,
quiere caminar un camino de vuelta a Dios a través de buenas obras, a través de dar ofrendas o de hacer cosas para Dios, como si fuera posible ganarnos su favor. Es pura gracia. Es un favor que no merecemos. Y dice este muchacho cuando llega ante su padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Y acá también hay algo fundamental para que entendamos, hermanos. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, sin duda reconocemos que al primero que le hemos fallado es ¿a quién? A Dios, ¿sí? He pecado contra el cielo y contra ti. Y esto nos habla de la importancia de que cuando nos arrepentimos, tenemos que pedirle perdón al cielo, es decir, a nuestro Dios que está en los cielos, pero también tenemos que ponernos a cuentas con las personas que ofendimos. Porque hay gente que dice: yo ya arreglé mis cuentas con Dios, pero al esposo, a la esposa no le pidió perdón, o a los hijos, o a los padres, o no devolvió lo que robó, o sigue teniendo las mismas mañas que tenía antes. Entonces, ¿será eso verdadero arrepentimiento? Fíjense qué tremendo, sencillo, pero claro. He pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el verdadero arrepentimiento, el que nos lleva a ponernos a cuenta con Dios y con la gente. Así que si hay alguien con quien tengas alguna cuenta pendiente, Jesús dijo: antes de dejar tu ofrenda, anda, haz las paces, ponete a cuenta con quien sea, después vení y trae tu ofrenda. ¿Sí? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjense el cambio de actitud. Se fue con el pecho ancho, creyéndose el dueño de la vida. Y ahora vuelve con un corazón humillado. Ya no soy digno. Pero antes de que el hijo pudiera terminar todo su discurso, que lo había ensayado, seguramente dice que el padre lo vio y fue movido a misericordia. Se le conmovieron las entrañas al padre. Jesús está poniendo al descubierto lo que experimenta Dios cuando ve que alguien vuelve en esta condición. Porque creo que ya todos nos hemos dado cuenta. El Señor no necesita que yo venga a decirle un montón de cosas para que Él conozca mi corazón. Antes de que esté la palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda, decía el salmista. Y también dice: desde lejos conoces mis pensamientos. Así que por más que vengamos acá y digamos un bonito discurso de arrepentimiento, el Señor sabe qué tan genuino es o no. Por eso este padre que representa a Dios lo vio cuando aún estaba lejos y dijo: ya va a ver cuando venga, ahí viene el canalla, ya va a saber lo que le toca. Esa es nuestra conducta. Esa es muchas veces nuestra reacción. Pero Dios, representado en este Padre amoroso, se levantó, corrió, lo abrazó, lo besó, y antes de que el hijo pudiera decir todo lo que pensaba decir, empezó a dar órdenes. Fíjate las órdenes que dio el Padre. Dijo: pongan un anillo en su mano y saquen el mejor vestido y vístanle. Pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. El vestido de Dios es su gracia salvadora. Porque no hay mejor ropa, no hay mejor cobertura que esa gracia de Dios que no merecemos. Y el anillo en el dedo y el calzado en los pies representan también el honor y la libertad que el Padre le estaba dando. Porque lo estaba reconociendo como un hijo legítimo. ¿Cuál era el argumento que el hijo pródigo pensaba decirle a su papá? Ya no soy digno de ser tu hijo,
pero por lo menos considérame como ¿qué? Como uno de tus empleados, de tus jornaleros. Y el padre, poniéndole el anillo, le estaba diciendo, vos seguís siendo mi hijo. Yo te reconozco como tal. Vos no sos ahora uno lejano, seguís siendo cercano conmigo. Y el calzado representa la libertad, que por cierto no tenían los empleados o los sirvientes en aquella época, no usaban calzado, pero sí obviamente los hijos. Y el calzado representa esa libertad para que el hijo pudiera decidir nuevamente, ahora voluntariamente, estar en el camino del Padre, estar en la casa bajo la protección del Padre. Por eso mandó a ponerle vestido nuevo, un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dice Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser sus empleados. No, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que Dios hace. Vuelve a dar dignidad, vuelve a reconocer como hijos legítimos. En otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora en Cristo hemos alcanzado misericordia. Y dice el texto que continuó la fiesta. Traigan el becerro gordo, mátenlo, comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero ahí es donde entra en escena, ¿quién? El hijo mayor, o el hermano mayor, ¿no? Que se enojó contra el papá por la decisión que había tomado. Y su hijo mayor, dice el verso 25, estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Acuérdense, ¿quiénes eran los dos públicos bien marcados que tenía Jesús entre su auditorio? Por un lado, los publicanos y los pecadores que se habían acercado para oírle. Y por otro lado, ¿quiénes estaban? Los fariseos, que decía, se junta con pecadores, con publicanos y los escucha y los recibe, ¿no? Y ahí está el fariseo representando, ahí está el hijo mayor representando la actitud de esta gente que juzgaba y criticaba no solamente a Jesús, sino también a los que recibía Jesús. Y acá tengo que marcar esto, hermano. Los fariseos hacían muchas cosas para agradar a Dios. Se esforzaban en cumplir la ley. Se esforzaban en agradar a Dios, pero lo hacían en su propia fuerza. Lo hacían en su propia bondad, ¿sí? Destacando lo que ellos eran. Y evidentemente ellos también necesitaban arrepentirse. Los religiosos también necesitamos arrepentirnos. Y empieza a manifestarle su enojo y a decirle, yo siempre estuve con vos, siempre te he servido y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Era cierto eso? ¿Se acuerdan que yo les dije que después de que el hijo menor pidió la herencia, el padre les repartió los bienes? Es decir, que el Padre a todos nos ha dado esa libertad para tomar decisiones. Solo que el hijo menor usó aquella libertad para meterse a donde ya estuvimos viendo, y este hijo mayor, aunque recibió libertad, no la usó. Decidió seguir bajo un esquema religioso, ¿sí? Entonces, ante el argumento caprichoso del hijo mayor, el padre amoroso sale de la fiesta y le habla al hijo y le dice, mira, era necesario que hiciéramos esta celebración. Tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ahora ha sido hallado.
Y ahí estaba el hermano caprichoso, el hermano mayor, el religioso, con la trompa larga, haciendo escándalo, ahí haciendo berrinche por la decisión que no entendía o que no quería entender de parte de su papá. Hermanos, como conclusión, aunque hay mucho para decir y vamos a seguir tocando algunos temas y ya les voy a decir por qué vamos a seguir durante algunos domingos pensando en esta parábola. Pero como conclusión podemos decir que necesitamos conocer más el corazón del Padre. Y Jesús es quien puede revelarnos el verdadero corazón del Padre. Es un buen tiempo para que podamos poner frente a nuestros ojos los conceptos que hemos formado hasta hoy de Dios y que lo que no es conforme a lo que Jesús muestra, lo desechemos. Porque una de las tendencias que todo el ser humano ha tenido durante la historia de la humanidad es hacerse una imagen propia de Dios. Y algunos lo hacemos más bonito porque nos conviene, otros han hecho la imagen de un Dios duro, rígido, distante, un Dios desinteresado de la gente, otros han hecho una imagen con una carita así que nunca dice nada. ¿Será que Dios nunca dice nada? Pero claro, conviene que a ese que está ahí siempre con una carita, cuando quiero lo doy vuelta o lo meto adentro del ropero para que no se meta con mis cosas ni con mis decisiones. Y cuando necesito que me bendiga, lo saco, lo pongo en un altar, le hago una ofrendita, le hago un rezo y que me ayude. ¿Se dan cuenta cómo tenemos una imagen tan personalizada y distorsionada de Dios? Pero Jesús vino a mostrarnos que Dios es un Dios verdadero, un Dios justo, pero un Dios misericordioso, lento para enojarse, que espera por esa vuelta de cada una de las personas que se han apartado de Él. Ahora tenemos que saber también que esto no va a ser así eternamente. Esto no va a ser así por siempre. Un día Cristo va a venir a reinar y a hacer juicio. Y vamos a tener que presentarnos delante de ese trono de justicia. Entonces, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de volver en sí. Hoy es tiempo de recapacitar, de analizar en qué punto de nuestra vida estamos. ¿Por qué hemos llegado a donde estamos hoy? Y si tenemos que tomar la decisión de volver, volvamos al Señor. La parábola no es para los nuevos, no es para los que no conocen al Señor. La parábola es útil para mí y para vos. Acordate que en el auditorio de Jesús había muchos religiosos y religiosos muy conocedores de la ley de Dios. Pero quiero llegar a este punto para cerrar. Decirte que entiendo de parte del Señor que como siempre Dios sigue esperando hijos pródigos. Y creo que en este tiempo quiere ayudarnos a entender que tenemos que prepararnos para recibir, no solamente para volver como pródigos, sino para recibir a muchos hijos pródigos. Porque acordate, el hijo volvió a la casa del padre, pero se encontró con un hermano mayor que lejos de hacer fiesta y de alegrarse, estaba caprichoso ahí con la trompa larga sin aprobar esa decisión del padre. Entonces, esto nos tiene que alertar a que tengamos cuidado, no sea cosa que nos pongamos en un rol de sentenciar o de hacer sentir al que vuelve arrepentido como que no merece, no es digno, no tiene el calibre espiritual, no tiene el conocimiento, no tiene el carácter, es tremendo lo que ha hecho. Esto es muy sutil, nadie se va a parar acá a señalar a otro, pero a veces pensamos y hacemos o decimos algunas cosas que tienden a eso. Entonces es un tiempo para que nosotros podamos tomar la decisión de volver al Señor, pero también para que nos preparemos, oremos,
para que estemos atentos a muchos pródigos que van a volver al Señor. Hay mucha gente, hoy hablábamos con Marcelo, hay tanta gente, hermanos, seguramente que vos conocés, que ha sido dañada, y decíamos con Marcelo, una cosa lógica y entendible es la gente que ha sido dañada en el mundo, ¿sí? Que ha experimentado traición en el mundo de incrédulos. Pero es lamentable que haya muchos que han sido dañados en las iglesias por los hijos mayores. Entonces también es un tiempo para decir, Señor, perdónanos si hemos tenido esa actitud. Y que podamos empezar a orar. Es más, te animo a que hagas una lista de nuevo. Tus amistades, familiares, gente cercana a vos que conoces. Señor, tráelos de nuevo. Tráelos a tus pies. Atraelos con cuerdas de amor. Y que la iglesia sea un ámbito donde puedan experimentar la fiesta. Y puedan ver en nosotros la alegría que Dios experimenta cuando un pecador se arrepiente. Amén. Entonces, entiendo que es tiempo donde Dios nos llama a prepararnos para recibir a los pródigos, para abrazar, para manifestar el amor, el corazón tierno y compasivo de Dios. Que eso no significa pasar por alto lo que hay que confrontar y solucionar, pero sí para que podamos recibir a la gente y manifestarles el amor de Dios, para que podamos irlos a buscar a algunos, ¿sí? Entonces, te invito a que podamos ponernos delante del Señor, ponernos en la brecha, intercediendo y preparándonos